Hemos titulado el mensaje de hoy, Inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Y la pesca es uno de esos pasatiempos que muchos hombres disfrutan. Yo no sé si las damas y mujeres son tan interesadas en pescar como los hombres, pero yo conozco muchos de nuestros familiares, amigos, personas de nuestra iglesia que les gusta la pesca, y ellos disfrutan ir a pescar. Y yo me recuerdo que un amigo me contaba un día, y él me decía que él fue a pescar con unos amigos. Él decidió ir a pescar, él no era de tan común de ir a pescar, pero él dice que un día sus amigos le invitan, le dicen vamos a pescar, y él decide irse a pescar con ellos, y se pasaron la noche entera pescando. Por lo menos él tuvo mejor, voy a decir, dicha que yo, porque yo fui con mis amigos una vez y nosotros pasamos la noche pero perdido buscando el lugar donde iban a pescar. Pero por lo menos él llegó a donde él iba a pescar, y me cuenta que pasó toda la noche pescando o con sus amigos tratando de pescar. Y él dice que cuando ya amanece y él mira la situación, él dice que no había ni un pescado. Ellos no habían capturado nada toda esa noche. Eso significa que él pasó toda la noche en vela, pescando, hablando, tratando de capturar algo, pero no tuvieron la dicha, o como diría mucho, o la suerte de pescar algo. Y él dice que cuando él sale de la pesca de regreso a su casa, él estaba tan frustrado y tan disgustado con la noche de pesca, que él dice que él del lugar de pesca se fue al muelle o a la pescadería y compró pescado para él llegar con algo a su casa. Él dice que él estaba tan frustrado, dice no, yo no puedo llegar a mi casa con las manos vacías después de pasar la noche. Y él llegó a su casa y le dijo, mira mi amor, todos los pescados que pescamos. Y la mujer emocionada y contenta. Y después de un tiempo, él contándonos a nosotros, le confiesa a su mujer que los pescados con los que él llegó a la casa fueron comprados, no fue que ellos capturaron. Pero yo me pongo a pensar en esto y me recuerdo y pienso cómo se sentirían esos pescadores de mi pueblo en el que yo crecí, porque yo crecí en un lugar costero donde muchas personas vivían de la pesca. Me recuerdo ver a los pescadores en las tardes preparar sus barcos, montar todas sus cosas e irse a mar profundo y pasar la noche entera pescando, arriesgar sus vidas. Luego se levantaba una tormenta, porque en ese entonces no era como ahora, habían radares y habían celular que te decía si iba a llover o no. Ellos se iban a pescar y pasaban la noche entera pescando con la esperanza de capturar algo, porque estas personas vivían de la pesca. Su vida y la vida de su familia dependía de lo que ellos capturaran esa noche, porque para el pescador, si no hay pescado, no hay paga. Una persona que vive de la pesca depende de capturar algo para poder sustentar a su familia y vivir. Pienso en esto y la historia o el pasaje bíblico que vamos a leer hoy me recuerda y veo a un Pedro que se encuentra en una situación similar, que había pasado una noche pescando sin la esperanza y no capturó nada. Y mire, en Lucas capítulo 5, del verso 1 en adelante, Lucas capítulo 5, encontramos una historia en la que se encuentra Pedro, entonces todavía el que después se convertiría en el apóstol Pedro, en el discípulo de Jesucristo como pescador. Y la palabra dice en el versículo 1, cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se lanzaban sobre él para escucharle hablar. Qué bendición es ser un predicador y la gente esté interesada en escucharte hablar. Dice el versículo 2, Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla, porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes.
Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua, y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. La pregunta que yo me hago en todo esto es: ¿cómo se siente una persona, o cómo usted se siente después de haber gastado tiempo, dinero en algo o en alguien, para después terminar con las manos vacías? ¿Cómo usted se siente? Yo no sé usted, pero después de haberle gastado años a algo o años a alguien en una relación, después de haber intentado en los negocios y haberle invertido dinero y haberle invertido tiempo y esfuerzo y malas noches para terminar con nada. ¿Cómo uno se siente después de invertir tanto en la relación, en el esposo, en la esposa, para después terminar separados, o para después terminar divorciado, para después terminar esa persona abandonándote y dejándote sola, quizás con tus hijos e hijas? ¿Cómo se siente cuando has invertido todo en la enfermedad de ese familiar? Has ido a todos los doctores, has tratado todo, para después ver a esa persona ser vencido por la enfermedad, por la muerte, por el cáncer. Después de haberlo perdido todo, ¿cómo uno se siente después de que usted le ha sido fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, y que lo pasen por alto cuando surge la promoción en el trabajo, o cuando a usted lo envían a casa y le dan layoff, y lo envían a casa y usted termina desempleado? Yo me atrevería a decir que uno se siente fracasado, obviamente, porque después de usted haberle invertido tiempo, dinero, esfuerzo a algo, usted espera que eso dé resultado. Usted espera que esa persona cambie. Usted espera que ese esposo o esa esposa cambie. Usted espera que el jefe o la jefa lo tome en consideración en el momento que vayan a cortar personal en el trabajo. Usted espera que las cosas sean diferentes. Pero ¿qué pasa después de que usted ha luchado tanto y termina sin nada? Uno termina cansado, frustrado. Uno termina molesto y angustiado. Y yo me imagino que esa mañana Pedro se sentía así, porque la palabra de Dios dice que ellos pasaron toda la noche intentando pescar y no pescaron nada. Mire, y hay algo que yo me imagino, y me gusta usar la imaginación en esto, y me veo quizás a un Pedro frustrado, cansado, y yo voy a decir, y maloliento, porque yo no sé cuál es el misterio que hay, pero el día que usted sale a pescar y usted, aunque usted no capture nada, usted siempre regresa a casa con un mal olor a pescado, aunque usted no haya capturado nada. No sé cuál es el misterio en todo esto, pero me imagino que Pedro se sentía así, frustrado, cansado, angustiado y maloliento a pescado, diciendo, como que dice: la vida no es justa, las cosas no me están yendo bien, no es justo que esto me esté pasando a mí, mis hijos, mi familia, yo dependo de esto, pero no tengo ningún resultado exitoso. Y mire, el fracaso tiende a convertirnos en personas amargadas, frustradas y molestas. El fracaso tiende a convertirnos en personas que no queremos ver a nadie. Y yo me imagino que así Pedro se encontraba esa mañana, después de haber pasado la noche pescando y no poder haber capturado nada. Yo me imagino a un Pedro, como dice la Biblia, limpiando las redes, que había soltado la barca. Y quizás cuando él vio a Jesús que venía con la multitud, y Jesús venía quizás feliz, contento, y se acerca a Pedro y me imagino le dice: Pedro, ¿cómo están? Y Pedro limpiando sus redes, frustrado y molesto. Porque lo último que usted quiere es que alguien, cuando usted está molesto, cuando las cosas no le salen bien, es tener a alguien contento al lado de ustedes. Eso como que le da más molestia a uno.
Especialmente si usted está frustrado y esa persona viene y comienza a hablarte y te dice: no te preocupes, todo va a estar bien. Lo último que usted quiere escuchar es a alguien decirle que todo va a estar bien, cuando la realidad, cuando la condición y la situación en la que usted está no está bien. Entonces dice: no, yo no quiero escuchar eso ahora mismo. Yo lo que quiero es a alguien que me resuelva el problema. Yo lo que quiero es que Dios haga algo por esta situación. Yo no quiero que nadie me dé más palabras. Yo no quiero ni que el mismo Dios me diga qué va a hacer. Yo quiero que Él lo haga. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Entonces Pedro se encontraba así. Pero me da mucha interés, o me llama mucho la atención, que el versículo 2 dice que Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla, porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban las redes. Mire, y el fracaso, cuando tú estás frustrado, uno tiende a soltar ese instrumento, ese don, eso que Dios quiere utilizar. Y me llama mucho la atención, porque dice que Jesús notó las 2 barcas. Y Él llamó a Pedro y tomó esas 2 barcas. Lo que los pescadores, o lo que Pedro había soltado, Jesús lo notó. El instrumento que Dios te dio, o lo que tú estás pensando soltar, es lo que Dios va a utilizar. Aquello que tú dices: yo no quiero seguir en esto, o yo no quiero seguir haciendo esto. Mira, nosotros todos nacemos con dones y con talentos, y muchas veces cuando estamos frustrados, cuando estamos adoloridos, cuando estamos angustiados, lo que primero pensamos es: yo voy a soltar esta relación, yo voy a dejar este matrimonio, yo voy a dejar a este hombre, a esta mujer, yo voy a dejar este trabajo, yo voy a dejar este negocio, porque las cosas no me están funcionando. Pero yo vengo a decirte algo: que eso que tú estás pensando soltar, eso de lo cual tú quieres zafarte, Dios quiere glorificarte a través de la condición en la que te encuentras. Entonces mire, Jesús le dice a Pedro, no solamente Él nota las 2 barcas, pero ahora Jesús invita a Pedro a ser parte de lo que Él iba a hacer. Traducción al lenguaje actual. Usted llega a la iglesia el domingo, se sienta en la parte de atrás, donde el pastor ni Dios lo vea, porque usted está molesto, porque usted está frustrado, porque usted está angustiado. Y Dios tiene tan buen sentido del humor que el día que tú no quieres que Él te vea, ni Él te llame, ese es el día que Él se coge contigo. Ese es el día que Él comienza a hablarte. Ese es el día que las palabras del predicador y del pastor comienzan a confrontar tu vida, porque Dios tiene buen sentido del humor. Y el versículo 3 dice que Jesús le pidió a Pedro, el dueño de la barca, que le empujara el agua. Señor, pero yo estoy frustrado ahora mismo. ¿Cómo tú quieres utilizarme en esta condición en la que yo me encuentro? Me parece ver un Pedro pensando: este hombre aquí está porque todavía él no era el discípulo. Este Jesús ahora quiere envolverme en su evangelización. Ahora Él quiere que yo me suba a la barca con Él y que mantenga la barca en el agua y que esté con Él predicando y que predique con Él. Y ahora mismo, pastor, ahora mismo, Jesús, yo no estoy en predicación. Yo lo que necesito es que Dios haga algo. Que Dios me resuelva el problema. Que Dios cambie al hombre, a la mujer. Que Dios me saque de la situación. Que Dios me dé un trabajo. Y Dios te está diciendo: ven, camina conmigo, que te voy a mostrar algo. Y eso fue lo que Jesucristo hizo. Él invitó a Pedro a subirse a la barca con Él. Y yo me imagino a Jesús hablando y enseñándole a la gente, hablando de esperanza, hablando de que Dios lo va a hacer, de que Dios es grande. Y Pedro quizás mirando y pensando: yo quisiera que Él hablara de otro tema hoy, y no de esperanza, porque hoy yo no me siento con ninguna. Yo quisiera que Él no hablara de que las cosas van a cambiar, porque no han cambiado.
Yo quisiera que el pastor no hablara de que Dios va a proveer cuando yo me estoy mirando la cuenta que está todos los días bajando. Yo no quiero que el pastor hablara de progreso, de mejoría, cuando todos los pronósticos, cuando en el trabajo se está hablando de cortar personal, cuando en el mundo se está hablando de una mala economía para el 22, para el 2022. Yo quisiera que el pastor hablara de otra cosa más, de que va a haber esperanza este año, porque los pronósticos no parecen de esperanza. Porque yo acabo de venir o pasar una noche donde no fue muy alentadora. Yo quisiera que el pastor hablara de otras cosas. Y me parece ver un Pedro frustrado escuchando las palabras de Jesús. Jesús le invita en el versículo 3 a subirse a la barca con él. Le dice que la empuja, porque no solamente Dios te dice camina conmigo, Él te pone a trabajar también. Él te pone a hacer cosas. Y me dice que Jesús se sentó. Porque mira, Dios siempre te va a pedir que hagas algo en medio de tu fracaso y de tu frustración para probar tu fe. Dios siempre te va a pedir, ven y haz algo. Ven e inténtalo, ven y trata una vez más. Ven y haz algo, y tú frustrado o disgustado y tú no quieres tratar, pero Dios te está diciendo, ven y trata. Entonces mira, Dios siempre te va a pedir que hagas algo en medio de tu situación. El día que tú no tienes es el día que Dios te va a decir, yo necesito que tú des una ofrenda especial. El día cuando más tú te sientes mal o enfermo es el día que Dios te va a decir, yo quiero que tú ores por ese enfermo. El día que tú no quieres venir a la iglesia es el día que Dios te va a decir, llama a tu amigo, a tu familiar y invítalo a la iglesia. Mira, y esto lo vemos en toda la historia bíblica. A la viuda, Dios le dijo, dale tu último pan al profeta y cree en lo que yo te estoy diciendo. Abraham le dijo, dame a tu único hijo Isaac y cree en lo que yo te estoy diciendo. La pregunta es esta: ¿qué es lo que Dios a ti te está pidiendo? Dios quizás te está pidiendo ser fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, y tú estás pensando, pastor, pero es que yo no gano mucho dinero, no es suficiente. Lo que yo gano, pastor, me alcanza un poquito para cubrir las deudas. Pero Dios te está diciendo, da y cree en mí. Pero Dios te está diciendo, entrégame ese esposo o esa esposa que ya tú no quieres seguir intentando. Sigue amando a ese esposo y a esa esposa. Sigue teniendo misericordia de ese hombre y de esa mujer, aunque tú no quieres seguir teniendo misericordia. Entrégame tu vida. Entrégame tu obediencia. Porque eso es lo que Dios va a probar en ti. Aquello que más tú necesitas. Mira, eso que más tú necesitas, eso que más tú necesitas es lo que Dios te va a pedir que le des. Es lo que Dios te va a pedir que le sacrifiques. Cuando tú dices yo no tengo tiempo, Dios te va a decir yo necesito tu tiempo. Cuando tú dices yo no tengo dinero, Dios te va a decir yo necesito el dinero que tú tienes. Cuando tú dices yo no tengo felicidad en esta relación, Dios te va a decir entrégame esa relación y dame tu amor a mí. Pastor, pero es que ya los años me están pasando y sigo soltera todavía. Dios te está diciendo, espera en mí. Porque mira, Dios nunca tiene prisa. Dios nunca tiene prisa. Y el versículo y el texto 3 dice que Jesús se sentó. Pedro frustrado, cansado, con mala noche y mal aliento a pescado. Y Jesús sentado enseñándole a la gente, hablándole de esperanza. Porque Dios siempre va ese día que lo que tú no quieres escuchar es lo que Dios te va a decir ese día. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuerte y constante. Permanezcan fuerte y constante. Trabajen siempre con entusiasmo
porque ustedes saben que nada de lo que ustedes hacen para el Señor es inútil. Trabajen fuerte y constante, con esfuerzo, con entusiasmo. Cuando ustedes den con alegría. Cuando ustedes háganlo con entusiasmo. Y no cuando Dios le pida que haga algo, no vaya como esos niños que yo no quería hacer eso. Vaya con entusiasmo, hágalo con entusiasmo. ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que tú haces para Dios es inútil. Porque nada de lo que tú entregas a Dios, porque nada de lo que tú sacrificas a Dios va a ser en vano. Dios te va a bendecir. Dios va a abrir la puerta de los cielos a tu favor. Nosotros nunca podremos darle algo a Dios sin que Él haga algo mayor por nosotros. Mira, lo que usted le entrega a Dios, usted nunca va a poder sobrepasar a Dios. Usted nunca va a poder darle más a Dios de lo que Dios le puede dar a usted. Usted nunca va a poder hacer algo más grande por Dios de lo que Dios hace y ha hecho y hará por usted. Porque Dios es inmenso en su amor. Porque Dios es bueno y misericordioso. Porque la misericordia de Dios me es inalcanzable. Porque el amor de Dios es tan grande que yo no me puedo salir de Él. Aunque yo trate, aunque yo trate de correr fuera de Él, no lo puedo hacer. Y esta es la parte que me encanta de la acción, de la historia. Esta es la parte épica de la historia. Porque después que Dios termina, o Jesucristo termina de enseñar a la gente, y como Él nunca tiene prisa, mire, Jesús nunca tenía prisa y nunca llegaba tarde. Aunque Marta le dijo: Señor, si tú hubiese llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice: si crees, verás la gloria de Dios. Jesús nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde. Y en el versículo 4 Él le dice: terminó de hablar, ya Él atendió los asuntos del reino. Porque Dios siempre, para Dios es más importante lo que es eterno que lo que es de este mundo. Dios siempre le va a dar importancia a lo que a tu propósito eterno que a tus deseos carnales, a las cosas humanas, a las vanidades de este mundo. Dios siempre va a darle importancia a lo que te va a contar en la eternidad y no las cosas pasajeras de esta vida. Y dice el versículo 4: terminó de hablar y le dijo a Simón: ahora, diga conmigo, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes. Ve a las aguas más profundas y echa tus redes. Es interesante que nosotros podemos pasarnos años orando por alguien o por algo. Es interesante que muchas veces nosotros podemos esforzarnos tanto por algo, por alguien, luchando para alcanzar algo. Y me imagino a Pedro diciendo en su mente: ¿cómo que vamos a las aguas más profundas? Señor, pero según las leyes de la pesca dicen que el mejor horario para pescar es en la noche. Señor, pero con este escándalo y toda esta gente y los niños hasta metidos en el agua jugando mientras los padres te escuchaban enseñar, quizás los peces se fueron. Señor, según la ley de la pesca dice que ya a esta hora los peces se fueron a tomarse una siesta y no hay peces en el agua durante el día. Y Jesús le dice: vamos a lo más profundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere llevarte a la profundidad. Tú siempre tienes que entender algo, que siempre Dios te va a decir: vamos a un lugar más profundo. Dios quiere tener una profundidad, una intimidad más cercana contigo. Mira, cada vez que tú dices: bueno, yo vi la gloria de Dios la semana pasada, Dios te va a decir: espérate, tenemos que ir un poquito más profundo. Mira, hay algo interesante que yo meditaba en esto. Y es que tus sueños o los sueños de Dios siempre van a ser más grandes que tu fe.
Los sueños de Dios, la voluntad de Dios para tu vida siempre van a ser más grandes que tu fe. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre te va a estar invitando a un lugar más profundo. Él quiere que tu fe crezca, y para que tu fe crezca, el sueño de Dios y lo que tú anhelas siempre tiene que ser más grande que tus posibilidades. Porque cuando tú dices, no, esto yo lo voy a hacer a mi capacidad, tú le estás diciendo a Dios, yo lo hago con mi fuerza, yo no te necesito. Pero tú tienes que entender que tus sueños, lo que tú quieres alcanzar, tiene que ser más grande que tu condición o tu situación. Y Jesús le dice, vamos a un lugar más profundo. Vamos a un lugar más profundo. Y en el versículo 5, Pedro le dice, maestro, respondió Simón. Aquí es donde nos damos cuenta, y mi imaginación dice, yo sabía que Pedro estaba molesto con Jesús. Y él dice, maestro, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada. Maestro, ¿qué te hace pensar a ti que si nosotros lo hicimos a la hora correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto? Porque nosotros tenemos un lugarcito donde nosotros vamos y ahí siempre pescamos. Porque yo tengo un amigo que siempre me ayuda a resolver los problemas. Porque yo tengo un abogado que no importa la situación en la que yo me encuentre, él me resuelve. Porque yo tengo un compañero que cuando yo me encuentro en necesidad, él me resuelve. ¿Qué te hace pensar a ti que ahora las cosas van a funcionar si ya yo lo he intentado, si ya yo le he tratado, si yo llamé al abogado, llamé al doctor, llamé al pastor, llamé al amigo, todo el mundo, yo he llamado a todo el mundo, Señor, y no a nadie me ha podido resolver? ¿Qué te hace pensar a ti que ahora va a ser diferente? ¿Qué te hace pensar a ti que las cosas van a cambiar? Pastor, ¿cómo usted sabe que ese hombre va a cambiar? Pastor, ¿cómo usted sabe que esa mujer va a cambiar? Pastor, ¿cómo usted sabe que la relación, el trabajo, mi economía, mi situación va a cambiar? Pastor, ¿cómo usted sabe que aunque dicen cosas difíciles para este año, las cosas no van a ir bien a nosotros? ¿Sabes lo que la palabra maestro significa aquí? En el momento que Pedro le dice a Jesús maestro, él estaba diciendo líder, jefe. Él estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Aunque él cuestionó a Jesús, aunque nosotros cuestionamos a Jesús y cuestionamos lo que Dios está haciendo, me gusta la respuesta de Pedro. Porque yo digo que Pedro era como yo. Yo siempre uso la lógica y analizo. Yo soy demasiado analista. A veces paso tanto tiempo analizando que se me va el tren muchas veces. Pero después Pedro le dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pero si tú lo dices, yo no lo voy a hacer porque yo creo que las cosas puedan cambiar. Yo no lo voy a hacer incluso ni porque yo tenga fe. Porque muchas veces tú no vas a tener la fe. Nosotros hablamos de fe, pero muchas veces no tenemos la fe. Pero aún no teniendo la fe, Pedro obedeció las palabras de Jesús. Muchas veces, aunque tú no tengas la fe, tú tienes que comenzar a caminar en lo que Dios te dijo que hagas. Muchas veces, aunque tú no veas las cosas cambiar, tú tienes que comenzar a caminar a lo que Dios te dijo que hagas. Y tú tienes que comenzar a decirte a ti mismo, ok, por lo que tú dices, porque tú has hablado, porque tú has declarado, yo voy a comenzar a caminar. Y cuando tú comienzas a caminar, es que tú vas a ver el agua abrirse en dos. Es que tú vas a ver el cielo abrirse a tu favor. Cuando tú
tú comienzas a caminar, tú vas a ver la gloria de Dios. Iglesia, lo que Dios te está diciendo en esta tarde es que comiences a caminar, es que comiences a obedecer lo que Dios está declarando para tu vida y para tu casa. Pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Antes de ver la gloria de Dios, debes de estar dispuesto a obedecer a Dios. Antes de ver la gloria de Dios, debes de estar dispuesto a obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre te vas a pedir que intente de nuevo, que intentes con Él algo que tú intentaste con tus propias fuerzas. Dios siempre te va a decir que intente de nuevo con Él lo que tú intentaste con tus propias fuerzas. Yo me recuerdo haber experimentado esto, intentar con Dios. Cuando nosotros nos mudamos a la casa donde vivimos hoy, me recuerdo que veníamos de un proceso un tanto difícil, porque habíamos modificado la casa donde vivíamos anteriormente y no había funcionado. Y mire, y en el proceso de que teníamos que vender la casa donde vivíamos antes y buscar otra, se nos dificultó. Y yo me recuerdo que la casa donde vivimos ahora, el banco hizo todo lo que tenía que hacer. Yo envié todos los papeles que tenía que enviar. Hablamos con todas las personas que teníamos que enviar. Y nada funcionaba. Y yo me recuerdo que una vez en el lobby de mi trabajo, después de hablar con el banco, yo creo que de haber hablado con el banco como 800 veces, yo dije a mí mismo, ya yo no voy a intentarlo más. Y yo solté eso. Y yo le dije que sea lo que Dios quiera. Y muchas veces Dios te va a poner en esa situación. Porque aunque yo dije que fuera lo que Dios quisiera, yo todavía creía de que Dios tenía el control. Frustrado, cansado, angustiado, que no quería hablar con el banco más. Y en el momento que yo solté esto y se lo entregué a Dios, es que yo veo que las cosas comienzan a cambiar. Es que día después el banco me llama y me dice, encontramos todos los papeles que tú nos habías enviado. En unos días ya tu préstamo estará listo y ustedes podrán hacer el cierre. Dios siempre te va a pedir que intentes con Él lo que tú has intentado con tus propias fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere mostrarte su gloria. Porque Dios quiere que tú entiendas que no es con tu fuerza, que no es con tu inteligencia, que no es con tus capacidades, sino es con el poder que desciende de Él, sino es con su favor y con su gracia. Es lo que Dios quiere que tú entiendas y que tú digas: la situación está difícil. Los pronósticos no son buenos. Pero si tú lo dices, yo voy a lanzar las redes. Si tú lo dices, yo voy a caminar. Si tú lo dices, yo voy a comenzar a actuar en fe. No porque yo tenga la mayor fe, sino porque yo voy a ser obediente. Mira, cuando Pedro le dice a Jesús, si tú lo dices, Pedro entendió una palabra que nació en la eternidad. Cuando el libro de Génesis dice que por la palabra toda la luz, el cielo, la tierra con la palabra fue hecho. Los árboles nacieron por la palabra. Las estrellas, el universo fue creado solamente por la palabra. Pedro estaba diciendo: yo sé lo que tú estás diciendo, y si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Porque el universo entero, porque la vida comenzó solamente con la palabra que salió de la boca de Dios. Tú lo que debes de entender, que de la nada Dios puede hacer algo.
Pedro estaba diciendo, si sale de tu boca, yo lo voy a hacer. No porque yo crea que yo puedo hacerlo o porque las condiciones digan que puede suceder, sino porque tú has declarado, porque tú me has dicho que lo haga. Tú y yo, hermanos, tenemos que comenzar a caminar en este año, no por lo que vemos, sino por lo que Dios ha dicho. Hermano, tú y yo tenemos que comenzar a caminar en este año en lo que Dios ha establecido para tu casa, para tus hijos, para nosotros como iglesia, para tus negocios, para tu finanza. Dios te ha dicho que camine, pues entonces tú tienes que caminar. Lanza las redes, inténtalo de nuevo. Mire, tristemente tengo que decirlo, pero muchas veces nosotros los cristianos somos las personas que menos queremos intentarlo. Tratamos una vez, dos veces, tres veces y a la tercera vez ya es la vencida, como decimos. No, a la tercera es la vencida. Pero si tú escuchas las historias de los grandes allá afuera, y a veces la persona no cristiana, ellos no se cansan. Ellos siguen intentándolo hasta lograrlo. Ellos siguen intentándolo con la fe de que algún día ellos van a prosperar, de que un día Dios va a abrir la puerta, de que algún día ellos los van a alcanzar. Y estas son personas que creen en ellos mismos. Cuanto más nosotros, que tenemos a un Dios grande, que nos está diciendo que caminemos en la verdad, en lo que Él ha declarado para nosotros. Mira, después que Dios declara la palabra, tú lo único que necesitas es hacer es caminar. Caminar en obediencia. Caminar en lo que Dios te ha dicho. Porque tu obediencia producirá grandes milagros. En Dios haremos proeza. Si Dios te dice que lo intente de nuevo, inténtalo de nuevo. Pero si tú lo dices, voy a echar las redes nuevamente. Y es ahí donde se produce el milagro. Porque si Pedro había dicho, no, yo no voy a echar las redes, vamos a intentarlo otro día, él no hubiera visto la gloria de Dios. Pero dice, si tú lo dices, yo lo intentaré de nuevo. Y el verso 6 dice, y esta vez diciéndonos, él lo intentó antes y no le funcionó, pero Dios esta vez lo dijo y mira lo que sucede. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. El versículo 7 dice, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Jesús respondió, Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Algo que yo quiero que usted sepa de este pasaje bíblico es que Jesús ya había sanado la suegra de Pedro. Pedro sabía que Dios podía hacer cosas grandes. Pero hay una gran diferencia en cuando tú ves que Dios hace un milagro para otra persona que experimentarlo en tu vida propia. Porque cuando tú experimentas el milagro de Dios en tu vida, lo único que tú puedes hacer es lo mismo que pasó con Pedro, es caer ante los pies de Cristo y decir, Señor, yo me rindo a ti, yo te creo a ti, Señor, perdóname. Porque mira, yo sé que todos nosotros nos molestamos con Dios, incluso a veces hasta hablamos mal y insultamos a Dios y nos quejamos ante Dios. Y cuando Dios hace el milagro, lo único que nos podemos hacer es rendirnos y decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Cuando vemos el gran poder de Dios manifestado, tendremos que glorificar al Señor. Tendremos que testificar al Señor. Dios quiere mostrarnos su gloria, pero para esto debemos estar dispuestos a obedecerle. Él quiere que obedezcamos en quien Él es. Él quiere que obedezcamos su palabra y que le amemos a Él por quien Él es y no por lo que Él hace por nosotros.
Él quiere tener una relación personal con nosotros. Y mire algo. Y ya para concluir, usted tiene que entender esto. Que Dios te está diciendo, inténtalo de nuevo. Que lo intentes de nuevo en tu relación. Que te des una oportunidad más a ti mismo o a ti misma. Que lo intente de nuevo en el negocio, aunque las cosas no funcionaron. Que lo intente de nuevo en la situación de la que viene saliendo, porque Él quiere mostrarte su gloria. Pero algo que tú y yo tenemos que entender, que es algo que Dios no nos está pidiendo, es que en el proceso de tu intento, tú no puedes decir ahora, no, el pastor dijo que lo intentara de nuevo y yo voy a intentarlo de nuevo. Y me voy a meter a hacer negocio y comienzas a hacer cosas ilícitas. No es eso lo que el pastor dijo. No es eso lo que Dios te está diciendo que haga. Tranquilo, al paso, así no es. No es que Dios te está diciendo, inténtalo de nuevo. Y muchas mujeres o hombres van a salir de aquí. Yo voy a intentarlo de nuevo. Y el primero que me pique un ojo, como decimos nosotros, le voy a decir que sí, no, cuidado. Porque Dios nunca te va a pedir que desobedezcas su palabra para alcanzar tus propósitos. Dios nunca te va a pedir a ti que hagas algo que corrompe la santidad que hay para tu vida. Dios nunca te va a pedir que te unas con un yugo desigual, con una persona que no es creyente. Dios nunca te va a pedir que hagas negocios o cosas que son ilícitas para conseguir o ser exitoso financieramente. Cuidado, no es eso lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo, yo quiero que lo intentes de nuevo, pero con la mirada puesta en mí. Creyendo en que yo llego a tiempo, creyendo de que en el tiempo correcto yo voy a contestar tu oración, creyendo que yo te voy a dar no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Porque así es Dios. Dios nunca te va a dar lo que tú quieres, Él te va a dar lo que tú necesitas. Y lo que Pedro necesitaba no era una pesca milagrosa. ¿Sabes lo que Pedro necesitaba? Era sentido para su vida. Era un propósito de vida. Era tener una razón todos los días por la cual levantarse. Era tener una razón todos los días por la cual despertarse y decir, Señor, hoy yo voy allá afuera porque yo sé que tú tienes planes conmigo. Porque Pedro era un pescador, pero la palabra de Dios dice que cuando ellos llegaron a la orilla, él dejó todo y siguió a Jesús. Porque mira, hay algo más importante que los bienes, que las posesiones de este mundo. Hay algo que se llama propósito eterno, lo que Dios ha destinado para ti. Y eso tiene sentido. Cuando tú te encuentras con el Maestro, cuando tú encuentras con Cristo, cuando tú ves la gloria de Dios, cuando Dios te llama y cuando tú entiendes que lo que Dios te está invitando a hacer tiene más sentido que lo que tú quieres hacer, tú dices, no. Yo voy a dejarlo todo atrás y voy a seguir a Cristo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este día? ¿A qué Dios te está invitando hoy? Iglesia, Dios nos está invitando a que lo intentemos de nuevo, pero que no lo intentemos con nuestra fuerza, porque ya tratamos de esa manera. Que lo intentemos ahora con la ayuda del Señor, con la fe puesta, con la mirada puesta en Cristo. Mira, ahora tú vas a comenzar a ver a ese hombre, a esa mujer con los ojos de Cristo. Ahora tú vas a comenzarte a relacionar con ese compañero, con ese en tu trabajo, con la gente, con los ojos de Cristo. Iglesia, es tiempo de que nos levantemos y comencemos a caminar en lo que Dios nos dice que hagamos. Mira, y te vas a encontrar con personas allá afuera que te van a decir, ya yo lo intenté.
Tú no sabes, ¿que tú quieres qué? Tú no te imaginas el dinero que yo invertí en eso. Eso no me fue bien a mí. No, esa relación, esos hombres son así. Suelta eso. No pelees por tu relación, por tu matrimonio, no luches. Al final y al cabo eso no va a funcionar. Esa gente son así, esa familia es así. Esa iglesia es así. Esos pastores son así. Pero Dios está diciendo, no mires al hombre. No mires a la gente. Corintios nos dice que hagamos todo con entusiasmo. Y amar al esposo muchas veces es amar al prójimo. Amar a la esposa muchas veces es amar al prójimo. Amar al jefe que te hace la vida imposible es también amar al prójimo. ¿Y por qué tú vas a hacer todo eso? ¿Porque te sale del corazón? No, porque hay veces que no nos sale del corazón. Pero lo hacemos por obediencia a Cristo, por amor a Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que si lo hacemos con entusiasmo, con deseo, que nada de lo que nosotros hacemos será en vano. Todo lo que hacemos, nuestro esfuerzo, lo que damos, los recursos que damos para el reino, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el vaso de agua, el plato de comida, la visita al enfermo, la llamada al que está desanimado, todo eso lo hacemos por amor a Cristo. Inténtalo de nuevo, iglesia. En este año el Señor nos está invitando, iglesia, a intentarlo de nuevo, a comenzar a caminar en la palabra que Él ha declarado para nosotros, en comenzar a caminar en la palabra que Dios ha declarado para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Inténtalo de nuevo, invítalo de nuevo, háblale de Cristo de nuevo, no te canses de hacerlo. Ama a la gente de nuevo. No, pastor, pero es que esa gente me ha tratado mal. Ten misericordia y ámalos. Trátalo con amor y con misericordia. Y dile, Señor, mira, tú sabes que yo no me siento. Pero la fe no es un sentimiento. La fe muchas veces es obediencia a Dios. O no muchas veces, sino siempre. Aunque yo no me sienta, yo lo voy a hacer por obediencia a Dios. Aunque yo no me sienta, yo lo voy a intentar por obediencia a Dios. Aunque yo no me sienta, yo lo voy a amar por obediencia a Dios. Aunque yo no me sienta, yo me voy a someter por obediencia a Dios. Aunque yo no me sienta, yo voy a aplicar una vez más por otro trabajo. Aunque yo no me sienta, ni tenga los recursos, ni tenga las finanzas, yo voy a intentar comprarme una casa. Aunque yo no me sienta, yo voy a intentar buscar un trabajo. Pero yo he tratado tanto y no me fue bien la última vez. El Señor te está diciendo, mis misericordias son nuevas cada mañana. Hoy tienes una nueva oportunidad de intentarlo. Pero no quiero que vayas a intentarlo con tu propia fuerza. Ya tú intentaste eso. Ahora inténtalo de nuevo, pero con Cristo en tu barca. Pero ahora inténtalo de nuevo, no con tus fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Hazlo de nuevo, iglesia. Inténtalo de nuevo. Esta vez, no con tus fuerzas, sino porque Él te dice que lo hagas. Inclina tu rostro ahí donde estás.